pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Se ha dicho que la necesidad es la madre de la invención. La palabra madre en este caso significa fuente, fuerza impulsora, fundamento. Es la necesidad de algo lo que mueve a la gente a la acción. La necesidad de aire más limpio es, por ejemplo, la fuerza impulsora del movimiento que busca energías diferentes de los combustibles fósiles. Así como sucede con las invenciones físicas, un sistema de creencias también necesita un principio que lo explique. Los adventistas del séptimo día profesan un cuerpo de 28 doctrinas fundamentales. Estas creencias tienen como base el concepto de la gran controversia. Cada una de las 28 doctrinas trata sobre un aspecto específico de la controversia cósmica. Las creencias que estudiaremos este trimestre tienen como trasfondo el motivo de la gran controversia. Esta semana veremos algunos de los puntos clave de este fundamento. La gente sintió siempre que la humanidad está en una lucha entre fuerzas opuestas. El poeta T.S. Eliot escribió: «En todos mis años una cosa no cambia, por más que la disfrace, esto no cambia, la perpetua lucha entre el bien y el mal». Aunque esta idea es común, la gente tiene conceptos muy diferentes sobre de qué trata el conflicto, quiénes están involucrados, qué está en juego y cómo terminará. Como adventistas tenemos una perspectiva muy específica de esta lucha por nuestra comprensión de la Biblia y del modo en que ella describe la gran controversia. Estudia Génesis capítulo 3, versículo 15 y Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 17. La gente suele usar términos tales como el diablo o ángeles y aún Dios, diciendo algo muy distinto del significado de estas palabras. Por ejemplo, algunos usan la palabra Dios solo por la función que tiene en el lenguaje. No tienen interés en el hecho de que Dios exista o no. Cualesquiera que sean los símbolos usados para describirlos, la Biblia enseña que son entidades reales, trabadas en un conflicto real. La mayoría de las doctrinas que estudiaremos este trimestre no tendrían sentido si los actores de la controversia no son tomados como literales, y esto a menudo nos pone en desacuerdo con la cultura actual. Aunque el secularismo ha adoptado muchas formas durante los últimos siglos, nada lo caracteriza mejor que el deseo de eliminar del habla humana todo lenguaje de otro mundo. Con el éxito de la ciencia, la gente en algunas culturas se inclina a pensar en los problemas de forma científica. Ángeles y demonios no andan bien con el pensamiento científico. Por eso, de la cultura actual está desapareciendo la creencia en lo sobrenatural. Aunque la Biblia no nos dice explícitamente qué problema está involucrado en la controversia entre Dios y Satanás, se los puede inferir de pasajes bíblicos como Isaías 14, versículo 4 al 21 y Ezequiel 28, versículos 12 al 19. Originalmente estos pasajes representaban reyes paganos de Tiro y Babilonia, pero cuando se los lee con cuidado hay detalles que van más allá de estos gobernantes del antiguo Cercano Oriente. Apuntan al origen, la posición y la caída de Satanás. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6 Pablo advierte contra la ordenación al ancianato de un converso nuevo, advirtiendo que tal acto podría hacer que la persona se envaneciera y cayera en la misma condenación del diablo. De los textos citados se evidencian tres problemas: orgullo, autonomía e independencia. El Antiguo Testamento describe a un ser creado dependiente que aspira a ser autosuficiente e independiente, pero la independencia siempre es de algo o de alguien. Primero de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el diablo ha pecado desde el principio. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 define el pecado como ilegalidad. Por lo tanto, el pecado de Satanás, que era una búsqueda de independencia y autonomía, representó un deseo de liberarse de las restricciones de Dios y de sus leyes. Al rehusar mantenerse bajo la autoridad de la ley de Dios, Satanás mostró querer vivir bajo un conjunto diferente de condiciones. Esta rebelión también implica que, para él, el sistema de leyes del cielo no era el ideal, que había en él algo que estaba mal. Pero siendo que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, un defecto en la ley equivaldría a un defecto en el carácter de Dios. Es decir, la rebelión de Satanás era en contra de Dios mismo. Orgullo, autonomía, independencia, ¿qué evocan en tu mente estas tres palabras? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El lenguaje críptico de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde se predice la controversia, nos da un indicio de las reglas de Dios en este conflicto. Vemos que el conflicto que acababa de comenzar en la tierra entre la serpiente y la mujer tomaría formas involucrando a los seguidores de los contendientes iniciales, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. A su debido tiempo, el conflicto llegaría a su clima en un choque mortal entre Satanás y un descendiente de la mujer, Jesús de Nazaret. El arma que Dios eligió fue Jesús, quien pelearía en favor de la mujer hasta sufrir heridas para finalmente darle un golpe mortal a la serpiente. El arma elegida sería un acto de sacrificio hecho por Jesús, un acto de amor abnegado. ¿Cómo nos ayudan los versículos siguientes a comprender algunos de los problemas involucrados en la gran controversia? Compara Génesis capítulo 4, versículo 4 con Hebreos 11:4. Compara Génesis capítulo 12, versículo 3 y Génesis 22, versículo 18 con Gálatas capítulo 3, versículo 16. Compara Éxodo 25, versículo 8 con Hebreos 4:2. Compara Isaías capítulo 53, versículo 6 con Romanos 5:8. Considera Mateo 16:18 y el capítulo 18, versículos 16 al 20. Considera también Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Hemos visto una progresión de la revelación de Dios y de su verdad en la gran controversia. Dios obró por medio de la adoración patriarcal y la realizada en el santuario israelita, de la muerte expiatoria de Cristo, de la iglesia y del propio ministerio de Cristo en el santuario celestial. Pero Satanás trabaja sin descanso para destruir los planes de Dios. Gran parte de la controversia ha sido y sigue siendo sobre estos mismos problemas. Por ejemplo, el sistema de sacrificio de los patriarcas y el del santuario de Israel fueron diseñados por Dios para recordarnos que Él es el Creador y para mantener viva la esperanza de la redención. ¿De qué manera procuró Satanás usurpar y destruir la verdad acerca del plan de salvación, especialmente como se revelaba en los sistemas de sacrificio? Ve por ejemplo Romanos capítulo 1, versículos 20 al 28 y Deuteronomio capítulo 32, versículos 17 y 18. La encarnación de Cristo, su ministerio sobre la tierra y su muerte como sacrificio expiatorio en la cruz fueron las partes centrales del modo que Dios eligió derrotar a Satanás. La muerte de Cristo garantizó la derrota de Satanás en su lucha contra Cristo. Después de su muerte y resurrección, Cristo estableció su iglesia para proclamar las buenas nuevas de salvación a la humanidad perdida. Desde el comienzo, Satanás decidió debilitarla y destruirla. Los siguientes pasajes muestran algunas de las tácticas de Satanás contra la iglesia. Entre tanto, Hebreos presenta un santuario real en el cielo, donde Cristo entró después de su ascensión, donde realiza funciones sacerdotales en favor de la humanidad pecadora. En Daniel capítulo 8, versículo 11 al 14, vemos la actividad de Satanás en relación con el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y su intento de usurpar ese ministerio. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La profecía nos proporciona una vista de las escenas finales del conflicto entre Dios y Satanás. Durante 1260 años, Satanás esporádicamente, pero en forma persistente, persiguió al pueblo de Dios. En un choque final, Satanás emplea dos poderes terrenales, una bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, y una bestia de dos cuernos, de Apocalipsis 13, versículo 11 al 17, que usan sus mismas tácticas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13, es una descripción del movimiento que usa Dios frente a Satanás en las etapas finales de la lucha para llevarla a su conclusión. Dios proclama claramente los problemas involucrados en el conflicto representado por los tres ángeles, antes de que éste finalice. La humanidad necesita ser informada para que las personas tomen su decisión acerca de los problemas en el conflicto final. Habrá personas leales a Dios. En Apocalipsis 14 están simbolizadas por el número 144.000, posiblemente representativo de un grupo innumerable de todas las naciones de la tierra.
Ellos obedecen los mandamientos de Dios en esa época de gran angustia y adoran de todo corazón. Reciben la aprobación de Dios y son victoriosos con Él, mientras que los impenitentes son destruidos, y así termina la gran controversia. En esta gran controversia ninguno puede ser neutral. ¿Estás de un lado o estás del otro? Cualquiera puede decir que está del lado de Dios. ¿Cómo sabes con certeza que estás realmente de su lado?